saben, nuestra agenda de hoy día era como una continuación de la primera reunión que tuvimos, ¿no? Que fue el diálogo por las recomendaciones para la protección de la niñez y adolescencia que realizamos el 17 de abril, ¿no? Y esta segunda reunión está ya focalizada en la protección del derecho a la educación, ¿no? Y por eso habíamos invitado, ¿no? En principio a la viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, Patricia Andrade, ¿no? A quien le damos la más cordial bienvenida, que ya acaba de saludarlos justamente, y tenemos un panel de invitados prácticamente de la casa, ¿no? Muy importante para nosotros, como es Madeleine Zúñiga, ¿no? Coordinadora de la campaña de educación. Está también con nosotros Amparo Vargas, que es nuestra coordinadora regional de la mesa de Cusco, ¿no? Y ella ha sido directora también del DIGEVIRA, y está con nosotros, que ya debe estar ingresando seguramente en unos minutos, el alcalde de Azángaro y vicepresidente de Remurte, ¿no? Flavio Guamán, que ustedes ya han conocido en la primera sesión, también nos estuvo acompañando. Valía la pena también, o es importante, agradecerle la participación. Ha ingresado el director regional de educación de Ayacucho, porque el día de ayer tuvimos una reunión muy interesante con la mesa, justamente hablando de aquellos derechos que tienen que protegerse y un poco el informe de lo que están haciendo en Ayacucho, ¿no? Y lo invitamos, ¿no? Profesor Palomino, bienvenido, está hoy en la mañana. Y estamos, me dicen que ahorita va a ingresar el alcalde, ¿no? Que sería, digamos, la cuarta persona del panel, ¿no? Y bueno, como siempre, nos acompañan todos los coordinadores, las coordinadoras, secretarias ejecutivas, ¿no? Promotores, asistentes de todas las mesas regionales que están ingresando, y los integrantes de nuestro colectivo, ¿no? El colectivo por los derechos de la niñez y adolescencia. Bueno, creo que podemos ir empezando. Invitaría a Federico Arnillas, el presidente de la mesa de concertación, a que pueda iniciar esta reunión, ¿no? Con unas palabras de introducción. Pico. En primer lugar, saludar nuevamente a todos y todas. Creo que entramos en una línea de profundización de las reflexiones que me parece que es muy importante, ¿no? En el fondo, el tema que está planteado es mirar cómo este escenario está afectando e igualmente generando oportunidades para la protección del derecho a la educación. Creo que esa es la pregunta clave, ¿no? Ha habido una respuesta rápida del Estado respecto a cómo empezar a recuperar, digamos, las condiciones de prestación del servicio en un nuevo contexto. Y entonces hay una pregunta de lo inmediato, ¿no? ¿Cómo efectivamente se está logrando, ¿no? Tener un nivel de respuesta, de protección del derecho en un escenario donde hay una serie de factores que hacen no viable la forma de ejercicio del derecho anterior? Y simultáneamente estamos en un contexto que se nos plantean nuevas oportunidades hacia futuro. Planteo lo del futuro porque a veces nos metemos mucho en el día a día y no vemos un poco también los escenarios hacia adelante. Entonces, el reto es encontrar los problemas de hoy y ponerles soluciones que apunten a las mejores condiciones de protección del derecho para mañana, ¿no? Como mesa estamos justamente en una etapa de evaluar impactos y de empezar a trabajar opciones de política pública que podamos incorporar progresivamente en no solamente las actuales gestiones regionales y nacional, sino también ponerlas sobre el tapete para el próximo periodo de gobierno 2021-2026, ¿no? Proceso que ya está en la práctica en marcha. La RENIEC ya cerró el padrón electoral y los otros hitos del proceso los estaremos viendo en las próximas semanas, meses, ¿no? Entonces, nos parece importante ubicarnos ahí, mirar el impacto. Nuestra línea de base es el 2019, cómo se ha cambiado totalmente el panorama, cómo estamos respondiendo hoy, pero esa respuesta de hoy, cómo genera oportunidades para ese mañana. En ese contexto, entonces, queremos abrir esta
esta reflexión sobre la protección del derecho patrio. Bien, Fico, entonces iniciaríamos con la presentación de la viceministra. Patricia, les pedimos a todos, por favor, que silencien el micrófono para que no se filtren, ¿no?, los sonidos y podamos todos escuchar, ¿no? Muy bien, muchísimas, listo, gracias. Muchas gracias, buenos días con todas y todos. Y sin mucho preámbulo creo que vamos a continuar, efectivamente, lamentablemente en la reunión anterior yo no pude estar, hubo problemas de conectividad y serios, en fin, propios de estas etapas de acomodos, ¿no? Habían hecho un trabajo remoto en mi laptop y me anularon totalmente los sonidos, en fin, pero ya estamos acá. A ver, quiero, la invitación es a decir, pensar y también creo que reflexionar de manera conjunta cómo garantizar el derecho a la educación, ¿no? Y esto nos lleva a pensar qué es lo que implica el derecho a la educación, de nuevo, de una manera amplia, integral y atendiendo la urgencia sin perder la perspectiva más sistémica y más integral, ¿no? Y yo puedo identificar cómo quiero contarles un poco lo que viene siendo la experiencia, lo que venimos haciendo desde el Ministerio de Educación, desde el Estado, frente al derecho a la educación, que yo lo puedo caracterizar en 4 momentos, ¿no? 4 momentos que van enfatizando o que nos permiten dar respuesta al derecho a la educación con énfasis particulares de acuerdo a la circunstancia, que es como debe ser además, ¿no? Siempre contextualizado. Entonces yo puedo identificar que hay un primer momento en el cual el derecho a la educación adoptó como principal preocupación el cuidado de la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. Estamos hablando de febrero y primera semana de marzo, cuando, recordarán ustedes, ya se sabía del coronavirus, ya era una amenaza, ya sabíamos que podría llegar al país, pero también estábamos enfrentando, como todos los años en verano, en la Amazonía, el dengue, ¿no? que pone en riesgo la salud física, la salud de nuestros estudiantes. Y nos estábamos preparando desde el año pasado, además, para el buen inicio del año escolar, y seguramente muchos de ustedes que me acompañan, que están presentes, han estado involucrados en estas actividades. Yo puedo recordar perfectamente cómo en febrero toda la preocupación estuvo centrada en cómo cuidamos el ambiente físico para que cuando lleguen los estudiantes, minimizar los riesgos a la exposición. Entonces se hablaba del dengue y de otros riesgos a la salud física en los estudiantes, pero también ya comenzábamos a hablar del COVID. ¿Qué medidas caracterizaron esta primera etapa que giró en torno al cuidado de la salud? Por un lado, efectivamente, ustedes recordarán transferencias de recursos que se hizo a los directores de las instituciones educativas, a la SUGEL también, para adquirir los kits de limpieza. Pero esto también estuvo acompañado de una serie de orientaciones pedagógicas, capacitación a los docentes, ya entrando mucho más al tema del cuidado de la salud, ¿no? Medidas sanitarias y trabajando con los docentes incluso, preparándolos para que cuando llegasen los estudiantes el 16 de marzo pudiéramos no solo tener el ambiente físico en condiciones de higiene suficientes, sino también capacitados para, a partir de estos temas, abordar competencias vinculadas al cuidado de la persona, al cuidado de sí mismo y al cuidado de los demás. Entonces hay una primera etapa en que el derecho a la educación se centra en vamos a preservar el bienestar físico de nuestros estudiantes y desde ahí lo vamos a vincular al desarrollo de competencias que tienen que ver con el cuidado de la persona. Esto más o menos es un énfasis que es una perspectiva que no se ha abandonado, y quiero decir de que estas no son etapas que una, digamos, cierra la otra, una clausura la otra, sino que son etapas y líneas continuas que se van acumulando. Pero esto está muy marcado entre febrero y primera semana de marzo, hasta que se identifica el primer caso del coronavirus en el país. Esto se da hacia el 5 o 6 de marzo aproximadamente,
y entonces es que comenzamos a pasar a otra etapa en la cual ya sabíamos que era inminente la cuarentena, y por lo tanto el derecho a la educación, junto con continuar con estas medidas orientadas a cuidar el bienestar físico de los estudiantes, eh, incorpora un nuevo registro que es cómo acompañamos a las familias y cómo garantizamos el soporte socioemocional indispensable para ayudar a transitar, ayudar a los niños, niñas y a las y los adolescentes a procesar esta etapa de estrés, de tensión, de incertidumbre e inseguridad. Y ahí es que entre el 17 y el 30 de marzo nosotros generamos varias estrategias. Por un lado está lo que podríamos llamar el precursor de Aprendo en Casa. Ustedes tal vez recordarán, a través de los medios virtuales, de radio, incluso de televisión, comenzamos a pasar contenidos muy vinculados a cómo evitar el estrés, cómo ayudamos, qué actividades podemos realizar en casa, cómo fortalecemos el vínculo y el diálogo entre la familia y los hijos y las hijas. Entonces, el derecho a la educación pasa a tener como un rostro muy fuerte colocado en el apoyo socioemocional, que es parte del derecho educativo. Y junto con ello, para los docentes también y las familias, el fortalecer habilidades socioemocionales, ¿no? Que nos permitan manejar el estrés. Y junto con ello también, este derecho a la educación lo comenzamos a pensar bastante, de una manera muy importante, como una respuesta a esta urgencia que tenemos como país desde hace décadas atrás de fortalecer nuestro sentido de ciudadanía. Entonces, en esta etapa es que mientras que estamos compartiendo estos mensajes de fortalecimiento de las familias, acompañamiento a las familias, a los estudiantes, es que comenzamos a organizar lo que hoy día todos conocemos como Aprendo en Casa, que es finalmente una exigencia que el contexto nos ha puesto de repensar la noción del servicio educativo. Y esta es una tercera etapa, un tercer momento, que no deja los anteriores, ¿no? Es un momento en el cual seguimos preocupados por sostener este cuidado de la salud, esta conciencia y responsabilidad con el cuidado de la persona, junto con mayor énfasis también y razón el cuidado del bienestar emocional de los estudiantes, evitar el estrés, la presión. Muchas veces yo he sido objeto de entrevistas en las cuales la angustia de los entrevistadores, las entrevistadoras es impresionante, pero junto con ello ya nos planteamos el desafío de, bueno, ¿y cómo hacemos para sostener servicio educativo propiamente tal en este contexto, ¿no? Y ahí es donde surge Aprendo en Casa, como una apuesta inclusiva, una apuesta para sostener el servicio educativo, inclusiva porque desde el inicio la planteamos como un servicio educativo que tenía que llegar a todos y todas, y por eso Aprendo en Casa no solo es para educación básica regular, es también para educación básica especial y es para educación básica alternativa, es decir, para los estudiantes con algún tipo de discapacidad y también para las personas adultas que no han concluido su educación básica. Y además nos esforzamos porque salga por lo menos en 9 lenguas originarias que corresponden a los pueblos que concentran el mayor porcentaje de población. Ahí estamos más bien invocando a los gobiernos regionales para poder ampliar el registro de lenguas en el cual también podamos compartir Aprendo en Casa. Entonces es una apuesta esa, inclusiva, que busca, que es sensible y consciente de las brechas preexistentes, de las brechas estructurales, y por eso también es tricanal, no solo por medios virtuales, sino también en radio y televisión, como bien saben ustedes. A la fecha son más de 1000 radios a nivel nacional, es decir, está Radio Nacional, pero también emisoras regionales y locales de radio. Está la televisión, no solo TV Perú, está también el circuito privado, ¿no? Canal 2, hemos firmado un convenio con la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Canal 2, 4, 5 y 9 están pasando franjas y están ofreciendo cada vez más implementar o ampliar las franjas para garantizar este servicio educativo. Pero también ahí
cuando comenzamos a repensar esto que yo llamo el servicio educativo, pasamos por varias tensiones y era urgente salir, y creo que ahí el hito es el 6 de abril, en el que declaramos que el año escolar se iniciaba con la fase a distancia, ¿no? Ahí hubo mucha deliberación detrás, porque la pregunta era si esto era algo provisional o más bien iba a ser parte del servicio educativo, y nos hemos afirmado en lo segundo. Y las evidencias y la realidad nos están demostrando que cada vez más es la opción para la escuela pública, pero también para la escuela de gestión privada, en la educación a distancia. Y por eso planteamos que Aprendo en Casa debe ser es una estrategia que ha venido para quedarse, porque nos permitirá a futuro incluso avanzar en el cierre de brechas. Entonces, junto con Aprendo en Casa, o alrededor de Aprendo en Casa, hemos comenzado a lo largo de más o menos desde el 6 de abril hasta la semana pasada, implementar una serie de medidas complementarias destinadas a darle más sostenibilidad y ampliar el acceso a Aprendo en Casa. Y lo primero fue dar respuesta a las brechas de comunicación que existen en el país. Sabíamos desde el inicio que en las zonas rurales, sobre todo en las zonas de mayor dispersión, pero también incluso en la ciudad, en la población quintil 1 y 2 de pobreza, el acceso a Aprendo en Casa estaba limitado, ¿no? Ni siquiera a través de la radio o televisión. Y es por ello que se ha sacado este decreto legislativo por el cual se nos autoriza a hacer una adquisición importantísima de más de 800.000 tablets que van a ser distribuidas a las y los estudiantes desde el 5º grado de primaria hasta 5º de secundaria, del ámbito rural, rural 1, rural 2, rural 3, y quintil 1 y 2 de pobreza del ámbito urbano. Estas tablets no solo son un medio para acceder a Aprendo en Casa, van a estar cargadas con contenidos pedagógicos, con los contenidos de Aprendo en Casa y otros recursos que estamos seleccionando cuidadosamente y que tienen como perspectiva generar procesos de autoaprendizaje, porque sabemos que en primer lugar tenemos que poner por delante el derecho del estudiante a acceder a experiencias de aprendizaje que les permita desarrollar sus competencias. Entonces, siempre buscaremos que esté acompañado de un tutor y de un docente, pero incluso en la circunstancia en que ello no fuera rápido o posible, viable en cortísimo plazo, estas experiencias educativas, estos recursos pedagógicos, perdón, que van a estar cargados en las tablets, les permitirán sostener el servicio educativo. Entonces, de esta manera vamos complementando y avanzando con el poner a disposición de toda la población de estudiantes, Aprendo en Casa. Junto con el tema de las tablets, ya se ha iniciado también el reparto de alimentos de Jaliwarma y con ello la entrega de los cuadernos de trabajo también para estas zonas que tienen mayores restricciones en el acceso a medios de comunicación. Y esa es otra medida que nos permite ir entonces no solo sosteniendo el servicio educativo, sino también cuidando la equidad, ¿no? Cuidando que llegue a todos y todas. Y bueno, diríamos que ahora estamos entrando quizás a una siguiente etapa de sostenibilidad, pero también de pensar en los escenarios de retorno. Y en esta cuarta etapa, nuestra mirada también está puesta en aquellos estudiantes que participan de escuelas de gestión privada, pero que ya en estos momentos, sea porque el colegio, sabemos que la oferta privada en el país es sumamente heterogénea, y que existe que más del 80% de colegios son colegios pequeños, de costos muy bajos, aunque significativos para la familia, sin duda, y son varias las situaciones, los casos en los que los colegios no están brindando una alternativa educativa a los estudiantes. También es el caso de familias que no están logrando sostener el pago ante la situación pues, que está afectando el ingreso
de cientos de familias en el país. También estamos siendo testigos de este movimiento migratorio. Entonces, ya hemos recibido la demanda de varias de estas familias que quieren trasladar a sus hijos al servicio educativo público. Entonces, ya estamos trabajando en una ruta que lo haga viable. A partir del 6 de mayo, en una plataforma se va a recepcionar la matrícula de digamos, las solicitudes de vacantes de estas familias, y estamos ya organizando un servicio que pueda atenderlos. De esta manera y en conjunto es que hemos venido avanzando desde mediados de febrero, en que se comenzó a vislumbrar la etapa en la que estamos, y que creo que nunca se llegaba a dimensionar plenamente tal como la estamos viviendo, ¿no? Y en un contexto de tanta incertidumbre, en la que todos los países del mundo estamos confrontados a dar respuestas flexibles, muy innovadoras, pero también conscientes de que una planificación en mediano y largo plazo va a tener que estar muy sujeta a modificaciones constantes, y seguramente ustedes son testigos de la cantidad de normas que hemos emitido en los últimos tiempos. Es impresionante, porque lo tenemos que hacer. Tenemos que sacar nuevos dispositivos acorde a las circunstancias, acorde a las medidas. Y eso también es parte de preservar el derecho a la educación. Como Estado estamos más exigidos que nunca a ser muy, muy flexibles. Y evidentemente cuando hablo del Estado, no estoy hablando solo del gobierno nacional, estoy hablando de los gobiernos regionales y los gobiernos locales también, porque esto es imposible que sea trabajado solo desde el Ministerio de Educación. Desafíos que tenemos por delante, y con esto voy cerrando, y en lo que estamos en estos momentos trabajando para generar alternativas, es la atención al grupo de quinto de secundaria. Este es un grupo que al que le debemos dar especial atención, en tanto que es el último año. Entonces tenemos que garantizar que alcancen determinadas competencias fundamentales, que les ayude, que contribuya a su trayectoria educativa, que les ayude a transitar a la postsecundaria. También, como parte de repensar el retorno, un retorno progresivo, gradual, estamos en el otro extremo de la cadena, pensando en los pequeños de inicial, porque si bien hay una respuesta inmediata, es que si permanezcan en sus hogares, sabemos la realidad de muchos hogares también monoparentales, o cuando se restituya la presencialidad y la gente necesite trabajar, cómo vamos a encontrar una respuesta que permita acompañar a estas familias también. Entonces, estamos trabajando en unas opciones, en escenarios para lo que pasará con los pequeños de inicial. Y finalmente, también algo que se nos ha preguntado reiteradas veces, y que también estamos tomando ya decisiones al respecto, es cómo es la evaluación de este año. Y ahí yo sí puedo adelantar una respuesta, que claramente este es un año en el cual la cobertura curricular también se pone entre paréntesis, no es un año regular para nada, ni para nadie, ni para nadie, ni para nada. Y por lo tanto, tenemos que pensar y apelar más que nunca también a las premisas del currículo nacional, donde se establece que las competencias se desarrollan a lo largo de ciclos que implican 2 años. Entonces, sí tenemos ya la certeza que la programación curricular, el desarrollo de las competencias esperadas para este año, tendrán que extenderse hasta el próximo año también. Quiero cerrar simplemente diciendo que todo el esfuerzo que se está desplegando para garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes, no lo estamos haciendo solos como Ministerio de Educación, son centenares de aliados, empresas, bueno, sector público, empresas privadas, consorcios de colegios que nos vienen apoyando, y también estamos tomando decisiones en diálogo permanente con otros países, otros gobiernos. Hay una coalición que la UNESCO está liderando, y cada 2 miércoles el ministro se reúne con todos los ministros de otros países para ir analizando estas medidas y pensando en alternativas que sean viables y que se adecúen a nuestra realidad. Hola.
Bien, viceministra, entonces, Pico, podemos... Perdón, disculpa, estaba con el micro cortado. Quería hacerle una pregunta a Patti, un poco como para redondear. ¿Cómo, no la viceministra, cómo Patricia Andrade se imagina que podría ser la educación de aquí a 5 años? A ver, después de la pandemia, cuando sea controlada la pandemia, sabemos que vamos a enfrentar el mundo entero las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de la pandemia en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito personal. Yo a veces me pregunto cómo nos vamos a volver a abrazar, ¿no es cierto?, dentro de un año. Con muchas ganas, seguro. Con muchas ganas, o también con muchos temores. También. O sea, en una sociedad tan fragmentada como la nuestra, ¿no?, tan discriminadora, ¿lograremos transitar este periodo venciendo eso o se va por el contrario, a profundizar, ¿no? Estos comportamientos ciudadanos o no ciudadanos de las personas que salen a hacer sus compras y no les interesa y bueno, están paseando, hablan todavía de este insuficiente, o sea, no hay sentido de bien común, ¿no? O sea, nuestro sentido de bien común es bien frágil. Entonces, cuando tú me haces esta pregunta, ¿cómo me gustaría que sea, o sea, un servicio educativo que realmente esté apostando de manera sostenida a la formación de la ciudadanía? O sea, donde aprender a razonar matemáticamente, donde desarrollar competencias que tienen que ver con las ciencias, con la indagación, la educación física y el arte, sean competencias que se desarrollen, pero que nos ayuden a entender mejor la sociedad que somos y a cerrar estas brechas que tenemos, ¿no? Porque lo que va a hacer el nuestro un país un poco más sostenible, o sea, yo escuchaba hace unas semanas atrás a alguien en una de estas reflexiones, decía, bueno, tenemos como dos rutas, ¿no? O se acentúa el individualismo y la competencia, pero hoy estoy hablando con Patricia Andrade, en realidad no como Sí, por viceministra, supuesto. ¿no? Mira, O se eso queda... Así es, o se acentúa eso y realmente vamos a retraernos mucho más hacia atrás, o más bien, y la apuesta que tenemos es esa, y ahí también puedo hablar con mi viceministra, es hagamos de esto que estamos viviendo esta oportunidad para pensar mejor el país que queremos y que queremos ser, y caminar hacia eso, porque la educación que yo me imagino de acá a 5 años debería ser eso, donde es mucho más consciente, somos más conscientes de cuál es el propósito de la educación, ¿no? Donde ya no va a haber, digamos, voces que dicen que los valores son para la casa y los contenidos para la escuela, ¿no? Donde cerremos filas acerca de la importancia de desarrollar el sentido del bien común, la conciencia de lo público, la responsabilidad, o sea, la conciencia de cuáles son las consecuencias de nuestros actos individuales en el bienestar de los demás, deliberada o no deliberadamente, ¿no? Entonces, eso es, creo que es la aspiración que siempre hemos tenido, pero que creo que estos momentos que estamos viviendo algo que jamás nos imaginamos que íbamos a vivir, salimos de esta fortalecidos o realmente el futuro del Perú sería un futuro muy preocupante, y creo que es la misma reflexión que están teniendo todos los países del mundo. Es algo que en las conversaciones que hemos tenido con varios ministros y ministras coincidimos, ¿no? Y viceministros y viceministras coincidimos, ¿no? O sea, hay que cuidar a la gente, hay que cuidar la salud emocional, ¿no?, de la gente, pero hay que hacer de esto una experiencia más ejemplificadora, ¿no? Porque para poder enfrentar las consecuencias en el ámbito laboral y económico de la pandemia, o sea, nos tiene que encontrar más cohesionados. Sabemos que es empezar a trazar el cómo. Y hablamos las preguntas, ¿no, Made? A ver, Madeleine, tus comentarios. Bueno, para empezar, muchísimas gracias, Patti, por tu presencia esta mañana. Realmente, nuevamente,
luces porque la explicación ha sido sumamente clara para que la ciudadanía entienda y las mesas regionales que están aquí presentes, ¿verdad? Los pasos, los diferentes momentos que han provocado, por supuesto, diferentes formas de trabajar. Pero lo importante es la continuidad desde el comienzo. Todos recordamos la partida que se dio a las escuelas para que se compraran kits sanitarios, ¿no? Y nos pareció muy bien. Estaba yo repasando las recomendaciones que habíamos producido en el colectivo Infancia en la mesa y nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque ahí inclusive ya dábamos recomendaciones para el retorno a las clases porque pensábamos que iban a retornar pronto. Me parece que que yo siento que es muy consciente la intencionalidad de las medidas de ser realmente inclusivos y equitativos, ¿no? Eso está dicho, está probándose y también se prueba, obviamente, la gran dificultad de lograr esa inclusión y equidad porque las estratificaciones socioeconómicas del país son muy grandes, muy, muy grandes. Me pareció muy acertado pensar en los pobres de las ciudades, porque pensamos siempre que la pobreza está en los Andes y en la Amazonía. Y eso de haber decidido dar tablets a los sectores más pobres en las ciudades me parece también una excelente idea y es prueba, expresión, ¿no?, de esta intención de ser realmente inclusivos y equitativos. Los retos van a seguir dándose en todo momento. Tenemos todavía un porcentaje de estudiantes, digo, y por lo tanto docentes, padres de familia, donde no llega ninguno de los 3 canales que tiene el Estado en este momento para Aprendo en Casa, ¿no? Porque no llega ni la radio. Dice en Ayacucho, escuchábamos ayer al director, al profesor Palomino, y decía son 8% nada más. Pero ¿cuántos cientos o cuántos miles de estudiantes representa ese 8%, ¿no? Entonces, eso va a seguir siendo un grandísimo reto, pero reconocemos y valoramos la intención, la voluntad política de tener una educación inclusiva y equitativa, ¿no? Me parece estupendo que estén pensando en el futuro y yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero recomendaría en forma especial la meta 4.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, parte de la Agenda 2030, con la cual está comprometido el Estado peruano, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque en la 4.7 casualmente se hace mención al contenido, al sentido de la educación. Es allí donde se dice que tenemos que tener una educación para el desarrollo sostenible, lo cual implica una formación en ciudadanía, implica una lucha frontal contra la discriminación, por una cultura de paz y también por, obviamente, igualdad de género, pensar en las personas, en las poblaciones más vulnerables, las personas con discapacidad, las poblaciones indígenas y, importantísimo, en el planeta y el cuidado del planeta, porque todos estamos viviendo en este momento, ¿no?, que ya sobrepasó el asunto del cambio climático. Hay mucho más, creo que se va tomando cada vez más conciencia de los efectos nocivos de algunas acciones de los hombres sobre el planeta. Entonces, ese contenido, esa meta 4.7 es el gran reto de la educación del futuro. En el país no se ha difundido y los maestros, creo, necesitan conocer cuál es el compromiso global, como lo está teniendo en este momento con respecto a luchar contra el coronavirus, pero cuál es el compromiso global con respecto al derecho humano a la educación, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte del trabajo de la campaña peruana, del cual me siento muy satisfecha. Nosotros hemos comenzado a difundir lo que es ese ODS 4 en el contexto global de lo que es la Agenda 2030, la relación, el vínculo indisoluble entre educación como un motor que genera el ejercicio de los demás derechos, ¿verdad? Tenemos muchísimas evidencias que una persona con educación puede tener mejor salud, mejor trabajo, mejor
contribuir mucho más a la prosperidad de su comunidad y del país, etcétera, ¿no? Entonces, yo recomendaría eso, prestarle mucha atención. Me alegra que estén conversando entre los ministros de la región, ¿verdad? La región es una región llena de creatividad, la verdad, y estamos enfrentándonos a esa situación juntos. La otra recomendación que daría, pero me parece muy bien lo que se ha dicho, realmente pensar en los que todavía siguen excluidos, que son estas personas a donde no llega ningún medio, pero también las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad serán siempre un gran reto, pero es posible vencerlos. Y ojalá que en los intercambios que tienen con los otros países, ¿no?, pongan este tema sobre la mesa, porque hay una diversidad de discapacidades en el país, ¿verdad? Mejor dicho, entre las personas, y suelen quedarse fuera de todo sistema educativo. Lo que tenemos hasta el momento es bajo, se sabe, ¿no? Se sabe, pero la conciencia de esa necesidad de atender a la población con discapacidad es muy grande. La población indígena tiene, yo creo, ya está siendo atendida, ¿no? Ese esfuerzo grandísimo de producir materiales en varias lenguas, pero de las 9 lenguas, 5 son quechua, ¿no? Y ahí me sale el sesgo de maestra de lenguas y estudios de lingüística, ¿no? Ojalá que algún día la población quechohablante entienda la importancia y el beneficio que tendrían de tener una variedad estándar escrita en quechua, lo cual permitiría, no que se hable de la misma manera el quechua en todas partes, no, pero al igual que el castellano, que lo hablamos de muchísimas maneras, pero todos podemos leer un texto escrito y nos beneficiamos con eso, igual podría ser en el mundo quechua, que son millones, ¿no? Y que tener materiales que se produzca para el universo quechohablante y así todos enriquecerse mutuamente. Y me parece también muy acertado que se considere entonces la educación básica especial, ya por eso hablé de las personas con discapacidad, pero la básica alternativa. Es fundamental, fundamental que se piense en casi los 8 millones de peruanos y peruanas que realmente son analfabetos funcionales, porque o acabaron la primaria pero nunca más volvieron a hacer uso de la lengua escrita, o abandonaron la secundaria y tampoco hacen uso de la lengua escrita, ¿verdad? Entonces, es un contingente de personas que además, ¿no?, estoy segura, vienen de estratos socioeconómicos bajos, pocos ingresos, que en este momento deben estar sufriendo muchísimo. ¿Por qué se quedaron sin trabajo? Se quedaron sin recursos. Y el gran recurso que van a tener para defenderse en la vida es la educación. Para empezar, para poder acompañar a sus niños en las casas, ¿no? Porque así como se ha dicho, los niños cuando los padres regresen al trabajo, ¿con quién se quedan? En este momento, los miles de padres de familia que viven en ambientes pequeños, que tienen 2, 3, 4 hijos, ¿no? Y quieren ayudarlos y de repente no tienen ellos las propias capacidades que la escuela está tratando de dar a sus hijos. Eso puede crear una tensión en la familia, ¿verdad? Al que los chicos se dan cuenta que los padres no pueden ayudarlos por su bajísimo grado de escolaridad. Luego tenemos que pensar en las madres adolescentes. ¿Cómo es que esas madres adolescentes, que en este momento también deben estar pasándola muy, muy mal, cómo es que ellas van a educar a sus niños, van a protegerlos para empezar, van a darles la nutrición que ellos necesitan, el cariño, el afecto, todo este paquete de servicios, digamos, servicios, yo no me gusta esa palabra, pero digamos como que elementos de protección y de cariño que hace que una persona crezca sintiéndose muy seguro de sí mismo para empezar, ¿no es verdad? Y eso es lo que lo va a ayudar a ser solidario con los demás. Entonces, una recomendación y una solicitud muy especial por la educación básica alternativa, ¿no?, que es absolutamente necesaria en este momento. Yo quisiera
que en este futuro que te pedía pensar, Pico, ¿no? Que realmente tengamos prácticamente cero analfabetismo. Eso porque eso implica, ¿verdad?, que tenemos una sociedad educada, y una sociedad educada es la que no solamente demanda sus derechos, sino que ejerce sus derechos, y eso significa el respeto al otro. La lucha, como dije hace un momento, frontal contra la discriminación es fundamental, es realmente fundamental en el país. Y ojalá, porque solidaridad es un principio que se menciona mucho en estos días, y eso es lo que más falta nos hace, ¿no es cierto?, en todos los estratos sociales, en todos y cada uno de los estratos sociales, ¿no? Pero yo felicito al ministerio realmente, me felicito que esta pandemia haya llegado al país en un momento que tenemos un excelente equipo en el ministerio, y la respuesta de los docentes ha sido estupenda, muy, muy loable de verdad, ¿no? Y los padres de familia que quieren que sus hijos sigan aprendiendo, ¿no? Pero a medida que avance el tiempo, es natural que vengan las tensiones, ¿verdad? Entonces, no tengo sino augurar que sigan en la ruta que han comenzado, sosteniendo las líneas que tú nos has descrito, los momentos se alargan, ¿no? Y pensar en ese futuro que va a llegar pronto, ¿verdad? Y que no nos coja desprevenidos. El gran deseo realmente es que seamos una mejor sociedad. Pero yo a veces pienso, ¿no? ¿Será suficiente este tiempo de pandemia para que realmente seamos diferentes? Ese es un interrogante que yo tengo, porque a veces la gente dice, va a ser otro, y yo me pregunto, ¿realmente seremos otro? ¿En qué sentido? Tal vez necesitamos más tiempo para la reflexión y tomar conciencia de lo que realmente está ocurriendo y de nuestro comportamiento, ¿verdad? Y entonces es ahí donde entra la educación. La educación tiene ese poder, tiene esa posibilidad de transformar vidas, como dice la Agenda 2030. Entonces sí, está dándonos la naturaleza la oportunidad de parar, reflexionar y ver dónde han estado nuestras grandes fallas como seres humanos y por lo tanto como sociedad, para hacerla realmente una mejor sociedad en un planeta que está probándose que lo necesitamos mucho más que ellos a nosotros, ¿verdad? Y lograr realmente paz en el mundo, un mundo tan lleno de conflictos y de guerras como el que tenemos en este momento, ¿ya? Muchísimas gracias, Patti, otra vez por tu presentación. Gracias, gracias Madeleine. Le vamos a dar la palabra a Amparo. Gracias. Amparo es coordinadora de la mesa de Cusco y, como se ha dicho, ha estado al frente de la DGIVIRA y ahora está al frente de un grupo, bueno, de alumnos en una zona rural. ¿O me equivoco, Amparo? Corrígeme. Sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, sí, ahorita estoy trabajando como directora en una institución educativa rural, lo cual me ha hecho acercarme mucho más a las necesidades que tiene la zona rural en Cusco, ¿no? Básicamente, aún mantengo todavía la comunicación y el trabajo articulado con los directores de UGEL, las especialistas que siempre me van contando lo que va pasando. Y bueno, primero quiero agradecer la presentación de Patricia Andrade, nuestra viceministra de Educación, que ha sido muy, muy interesante saber siempre todos los esfuerzos que hace el Ministerio de Educación. Quiero resaltar que siempre el Ministerio de Educación va pensando en todo el país y va pensando en todo. Ciertamente hay cosas que también necesitamos focalizar y tener mayores esfuerzos desde los gobiernos regionales, ¿no? Desde hace muchos años el Ministerio de Educación viene trabajando sobre el cierre de brechas. Y una de las cosas que ha pasado en este tema, en este tiempo de COVID-19, es que justamente se ha presentado nuevamente la brecha entre lo rural y lo urbano. Esto preocupa bastante, ¿no? Ciertamente nos contaba la viceministra de que se está haciendo un esfuerzo muy importante por trabajar el tema de educación en casa, lo que se aprende en casa, la estrategia, en lenguas originarias también, ¿no? En 9 lenguas. Entonces yo me preguntaba,
cuánto estamos trabajando también dentro del marco normativo que tiene el Ministerio con el mapa etnolingüístico, ¿no? Porque tenemos un mapa etnolingüístico aprobado en el 2018. Entonces ya es este mapa importante, intersectorial además, que nos da la predominancia de lenguas en ciertos sectores. Entonces creo que es importante hacer uso de esta política y justamente hacerla evidente y tratar de implementarla al máximo, ¿no? Esto en el marco de mejorar la educación y el derecho a la educación en ámbitos rurales y bilingües. Ciertamente también hemos visto de que se está haciendo un esfuerzo muy grande por llegar absolutamente a toda la zona rural, a los 3 niveles. Sin embargo, sí es importante también ver cómo nos podemos articular más con los gobiernos regionales, con las direcciones regionales de educación. No sé si se ha visto ya que de repente puedan tomar ellos iniciativa en el marco de las competencias regionales y locales, justamente para mejorar la pertinencia intercultural, la pertinencia bilingüe, justamente para que podamos también resaltar en el marco de la política rural, potencializar la ruralidad, la nueva ruralidad, ¿no? Y sacar mejores resultados de lo que estamos haciendo de Aprende en Casa. Por ejemplo, ¿no? Sí hemos hecho un esfuerzo muy grande, ¿no? De llegar hasta la zona rural más alejada a través de la radio. Pero en el nivel inicial, que era una observación de las especialistas, los niños de inicial es mucho más difícil que aprendan a través de la radio, ¿no? Tal vez de la televisión. Sin embargo, bueno, se está haciendo los esfuerzos y ciertamente necesitamos ver cómo podemos llegar a través de medios visuales según los niveles, ¿no? Según el nivel, por ejemplo, inicial. En primaria será mucho más fácil, en secundaria, bueno, mucho más fácil incluso, ¿no? Porque sus niveles de concreción son diferentes también. Entonces, es por eso que, bueno, una de las recomendaciones que se podría hacer desde la mesa de Cusco es justamente trabajar en el marco de la política rural, ¿no? Para potencializar todo lo que tiene que ver con lo rural, pero también con sus actores más cercanos. Es decir, trabajar de manera más articulada con los directores de UGEL, de ámbitos rurales, los directores o los especialistas que también trabajan en ámbitos rurales, justamente para mejorar este trabajo de Aprende en Casa. Lo otro es que tiene que ver con todo el marco intercultural, ¿no? Es importante ver la diversidad que tenemos. Actualmente en algunas zonas estamos en época de cosecha, estamos en época de siembra, entonces los padres de familia... ¿Aló? Parece que se ha congelado. He perdido la voz, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. ¿Aló, Amparo? ¿Nos escuchas? ¿Aló? Parece que ha perdido la conexión, Fico. Retomaremos con Amparo, más bien en ese caso, quizás compartir con todas y todos ustedes una disculpa del alcalde de Azángaro. Ha fallecido un familiar cercano y él no nos va a poder acompañar. En representación de él está el gerente del municipio provincial, Alessio Castillo, y si no ingresa Amparo, le daremos a él el uso de la palabra. Alessio, bienvenido a este espacio y lo dejamos con el uso de la palabra, ¿le parece? ¿Aló? Está conectado, está como Flavio, está con el usuario del alcalde, ¿no? Porque están conectados desde la municipalidad, exactamente, ¿no? Pero de repente no... ¿Tendremos un problema de comunicación con el sur del país? De repente. Muy buenos días. Ahí está. Ahí está.
Adesio, Buenos días. bienvenido. Sí, buenos días. Adelante, por favor. Bueno, quien le habla es el primer regidor de la Municipalidad Provincial de Azángaro y precisamente estamos acá con el ingeniero Adesio Castillo tratándose de temas netamente de carácter social como es educación, precisamente también en mi condición de ser docente, me doy la oportunidad de poder participar. Perfecto, muchísimas gracias. Perdón, ¿me da su nombre? Alberto Masco Choquehuanca. ¿Qué tal, Alberto? Aquí nos tuteamos. Así es, así es. Adelante, por favor. Gracias, Macén. Primero para saludarles desde esta tierra lejana de Azángaro, Puno, a todos quienes están presentes en esta reunión. Bueno, es una forma nueva de repente de ir trabajando en diferentes sectores, sin embargo, creo que también las circunstancias nos obligan a estar adaptándonos a esta nueva forma de comunicación, nueva forma de contacto. Y bueno, lo que en educación ahorita precisamente estamos observando es exactamente lo mismo en otros sectores, ¿no? Bueno, tenemos diversidad de realidades y aquí como zona rural también Azángaro, la mayoría de los padres de familia pues están en zonas rurales, lo cual dificulta que el trabajo educativo realmente se pueda cumplir como de repente el Ministerio de Educación tiene previsto. En los 3 escenarios que se tiene previsto llevar a cabo la actividad pedagógica, lamentablemente no está teniendo los resultados que de repente se espera, porque yo acabo de venir de una conversación también con algunos padres de familia, quienes manifiestan que lamentablemente los audios se están emitiendo a través de radio, no están llegando como corresponde al niño, ni la familia está en la posibilidad de poder comprender y ayudar a sus niños. Y eso es una gran dificultad tanto para los docentes, los padres, los directivos y como también para la UGEL. En ese sentido, nosotros creemos de que, bueno, de repente se pueda ir un poco priorizando la entrega, en algún momento se decían de los tablets, que de alguna forma puede ayudar a conectarse mejor. En lo posible, creo que los docentes y los profesores están haciendo este alcance de algunos, descargando algunos materiales bueno, a través del aplicativo Aprende en Casa ha ido también implementándose. Entonces, eso de alguna forma está ayudando, pero sin embargo, tenemos grandes debilidades todavía a ese respecto, ¿no? Que a nivel del ámbito de la UGEL Azángaro, también hemos ido teniendo contacto con los especialistas, quienes, bueno, de alguna manera están estableciendo cronogramas de reuniones virtuales con los directivos, como también con docentes, pero el contacto mayor y tiene dificultades es con los estudiantes. Están en zonas rurales donde no hay acceso a algún tipo de línea de comunicación, menos internet. Entonces, esa es una de las grandes dificultades que se tiene a nivel de zonas rurales. Y la mayor parte de nuestros estudiantes pues están en zonas rurales en realidad. Y por esta situación de emergencia, lamentablemente los padres de familia han establecido su vivencia prácticamente en estas últimas semanas es en zona rural. Sabemos que también Azángaro es un lugar de pasada de diferentes sitios y las familias lo que han optado es trasladarse a zonas rurales porque ellos también son provenientes en su gran mayoría de áreas rurales y bueno, han establecido estos días vivienda ahí en áreas rurales y eso está dificultando la implementación adecuada de Aprendo en Casa en el sistema educativo en los diferentes niveles de educación básica regular. Eso sería de repente un punto de vista que desde Azángaro podemos expresar. Muchas gracias, Alberto. Creo que efectivamente ahí tenemos una dificultad de cobertura en varias zonas rurales. Quisiera volver con Amparo para que pueda terminar su presentación. Amparo, adelante, por favor. ¿Te fuiste, Amparo? Ya estaba conectada. A ver, Amparo. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Okay. Sí, porque quedamos en desamparo hace un rato. Gracias. Bueno, lo último que quería decirles era sobre cuánto hemos pensado sobre, no necesariamente tenemos que estar en Aprende en Casa todos los días. Había pensado que en la zona rural podríamos trabajar a través de proyectos productivos. Hay modelos educativos que ya viene implementando el Ministerio de Educación, que justamente apuesta por la educación y hacer proyectos productivos, ¿no? Entonces,
de repente sería importante trabajar a nivel de proyectos, sobre todo para inicial, para primaria también, y para secundaria, por supuesto. Un tema muy importante es el tema de que los papás sienten que, claro, sin la orientación del profesor no saben a dónde van a llegar, hay una desorientación, ¿no? Entonces creo que sería importante sí manejar un protocolo o unas cartillas informativas sobre cuáles son los estándares o cuáles son los hitos más importantes a los que tienen que llegar los niños según su edad este año, para que los papás puedan manejarlos y podamos trabajar de manera más articulada entre docentes y padres de familia, para que sepan ellos qué cosa tienen que potenciar en los niños desde sus propias experiencias, ¿no? Y como hablaba de este tema intercultural y el tema productivo, creo que habría que también para zonas rurales, como digo, con los gobiernos regionales, con las UGEL, con los especialistas, de tal forma que también ellos pueden mejorar a contextualizar todo el trabajo que se viene haciendo de Aprendo en Casa. Sé que se ha previsto hacer la entrega de las tablets, ¿no? Las tablets en ámbito rural. También sé que se están preparando algunos memoriales de ámbito rural, se están preparando algunos oficios, van a ser entregados al ministro, justamente para mejorar la articulación que debe tener la UGEL, el gobierno regional, la ASDRE, con el Ministerio de Educación, para que esta focalización para la entrega de las tablets sea más pertinente. Porque cuando hacemos, bueno, y esto es una crítica que tienen los gobiernos locales, cuando se hace la focalización solamente de manera centralizada, vemos los Excel, ciertamente, porque hay algunos criterios, ¿no? Pero la verdadera realidad la conocen los directores regionales o los directores de UGEL. Entonces creo que ahí sí tendríamos que hacer un trabajo articulado con ella, satisfacer mejor la pertinencia de la focalización y entregar las tablets realmente a quienes realmente lo necesitan, ¿no? Con urgencia. Ver también el tema de las lenguas en las tablets. Eso es importante, porque no es nada más que llegue la tablet y bueno, y ya es autodidacta, ¿no? Sino que tenemos también el tema de independencia cultural y lingüística. Y bueno, finalmente, para seguir potencializando el ámbito rural, creo que también es importante que veamos las épocas que tiene el año para poder trabajar estos proyectos de aprendizaje que se quisieran hacer, ¿no? Entonces, bueno, nada más agradecer a la viceministra, que viene haciendo, yo sé, un esfuerzo muy grande, y el Ministerio de Educación siempre está pensando en todos, y en el marco de cierre de brechas, cuenta también de todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Estás planteando algunos temas que se van a plantear dentro de poquito, ¿no? Que es el tema de a quién llegas cómo, ¿no es cierto? Y esta vinculación entre el proceso pedagógico y el entorno, el ciclo agrícola como un componente importante, en especial justamente por la condición de que las niñas, niños no están en la escuela, sino que están compartiendo el día a día con sus padres, con sus cuidadores. Quizás podemos volver con Patti. Entiendo que tienes un montón de preguntas que han llegado allí por la red. No sé si quisieras abordarlas directamente y nos comentas a qué preguntas estás respondiendo, o Verónica, tú le alcanzas las preguntas a la viceministra. A ver, sí, bueno, he estado leyendo algunas de las preguntas. La verdad es que no siempre o no necesariamente vamos a tener respuesta a todas, pero quizás voy a comenzar por los últimos comentarios de Amparo, ¿ya? Que me parece muy importante. Quiero centrar quizás un conjunto de comentarios en torno a las tablets. En la gestión pública, y bueno, Amparo, tú has estado muchos años en la gestión pública, y todos los que estamos en la gestión pública sabemos que siempre nos movemos en medio de una tensión, ¿no? De dar una respuesta rápida, suficientemente rápida, y
y lo más perfecta posible, ¿no? Y lo cierto es que estamos ahorita hablando de un contexto de emergencia. Y como varias intervenciones que en los chats he leído, es la urgencia de que las tablets lleguen ya, ¿no es cierto? Tenemos que hacer que las tablets lleguen ya. Ok, entonces, ¿cómo conciliamos que las tablets lleguen ya con los procesos administrativos propios de la gestión pública y que ahora además tenemos doble y triple mirada? Estamos haciendo un proceso con control concurrente, ¿no? La Contraloría ya estamos trabajando con la Contraloría porque estamos hablando de un monto altísimo, de una inversión fuerte, y entonces es necesario actuar con mucha transparencia y también en base a datos, en base a información. Estamos trabajando con las fuentes de información oficiales, imperfectas siempre como todo lo que tenemos, pero es la necesidad de avanzar y por eso esta focalización la estamos trabajando atendiendo a los criterios de ruralidad, rural 1, rural 2, rural 3, tomando en cuenta las bases del INEI, la fuente, el último censo, y el quintil 1 y 2 de pobreza también del ámbito urbano. Entonces ahí tenemos como criterios muy objetivos de focalización, porque para poder sacar cuanto antes proceder con la adquisición, necesitamos recurrir a dichas fuentes, ¿no? Pati, ¿me permites una pregunta Sí, para dale. calibrar? Sí. Este número, ¿cuántos otros estudiantes no estarían dentro de este? Porque a la hora que tú focalizas, divides el universo, ¿no es cierto? Sí. Los que sí y los que no. ¿A cuántos no les vas a dar y que son parte, digamos, eventualmente de compañeros de colegio o de zona? No, va a llegar a todos los estudiantes de las instituciones educativas que están ubicadas en el ámbito rural 1, rural 2, rural 3. Es más, con una precisión, porque si solo tomábamos en cuenta esto, en el caso de los CERFAS y las residencias, algunos de estos ya están en ámbito urbano y en teoría no les iba a llegar, pero en atención a que sus estudiantes sí vienen de zona rural 1, rural 2, rural 3, en estos casos también están siendo incluidos. Y están siendo incluidas las instituciones que atienden a población E y B, a pueblos originarios. El 100% de instituciones educativas que están ubicados en el ámbito rural 1, rural 2, rural 3, van todos los estudiantes entre quinto de primaria y quinto de secundaria, van a recibir su tabla. Eso suena mejor. Sí, eso es. Ahora, evidentemente, ya cuando uno comienza a mirar finamente, es posible que en algunos hogares tú tengas 2 de primaria, 2 de secundaria, entonces, como tenemos que hacer una optimización de recursos, no es que va a haber 4 tablets en ese hogar, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos definiendo parámetros, no tantos números porque no es que los chicos van a estar todo el día con la tablet tampoco. Entonces, eso para responder un poco a esta inquietud de cómo vamos a proceder con la focalización. Nosotros tenemos una urgencia, es más, para poder estimar los costos ya hemos debido hacer una estimación de la población a la que se iba a llegar. Y estamos, sí, por supuesto, por eso era la pregunta. Exactamente, pero sí debe llegar a todos los estudiantes de todas las instituciones educativas ubicadas en el ámbito rural, de educación básica regular, ¿no? Sí, ahí sí, no es que no estamos incluyendo a básica alternativa, a básica especial. No obstante, eso no significa que, como vamos a cargar contenidos en las tablets, sí estamos mirando la posibilidad de que los contenidos puedan llegar, en general, pensar en la familia, ¿no? Porque en esa familia puede haber un padre o una madre que no ha culminado sus estudios básicos, entonces vamos a ver de qué manera incorporamos también recursos que puedan llegar al concepto. Pero todo esto se está trabajando sobre la marcha porque al mismo tiempo necesitamos que las tablets lleguen rápido, porque si no, o sea, mientras más tarde llegan, el sentido de oportunidad se va, disminuyendo, ¿no? Así que esa es una tensión permanente que nos movemos en la gestión pública y con mayor razón ahora. De acuerdo. Con respecto a la pertinencia lingüística, como ya dije, esto llega para los estudiantes a partir de quinto de primaria. Y a partir de ese grado ya se espera que los estudiantes hayan desarrollado la competencia del castellano como segunda lengua, ¿no? Entonces ahí, y con todas las reservas y cuidados del caso, algo que también los estudios nos dicen es que cuando los chicos transitan a secundaria,
uno de los factores que afecta su logro de aprendizajes es que no han podido desarrollar de manera suficiente estas competencias de comunicación. Entonces sí estamos enfatizando, o sea, no vamos a trabajar todo lo que sea necesario, por eso he dicho al inicio, este año la atención por la cobertura curricular hay que bajarla, por favor, porque ninguno de nosotros está haciendo la vida regular. O sea, estoy segura que acá cada uno de nosotros tenía planes, sus planes institucionales, sus actividades programadas para este año, y han debido reprogramar todos, ¿no? Que me diga alguien que no ha debido reprogramar algo. O sea, estoy segura que no hay alguien que acá que no ha debido reprogramar todas sus actividades que tenía previstas para este año, y reorientar, ¿no es cierto? Eso también estamos haciendo en educación, estamos reprogramando. No podemos tensionar más a las familias pretendiendo que vamos a implementar todo lo que estaba previsto para este año. Al mismo tiempo, eso entra en tensión con no perder de vista una formación integral, como ahí hay varios comentarios que también he visto sobre la educación física, el esparcimiento. Y ustedes verán que en Aprendo en Casa, si entran a la internet, tiene el Activarte. Y tenemos actividades orientadas específicamente al cuidado físico y al arte. Y también están en televisión y en radio. Pero ahí hay un equilibrio fino que hay que hacer. Porque entonces o sea, si ustedes han tenido la oportunidad ya de revisar las orientaciones pedagógicas que hemos publicado el sábado, si no, les invito a que lo hagan, por favor, ¿qué estamos planteando ahí a los docentes? Que sin descuidar las áreas, es decir, pensando en el conjunto de áreas, se hagan una selección de algunas competencias dentro de cada área. No queremos caer, digamos, hubiera sido una respuesta mucho más fácil de decir, ¿saben qué? Vamos a trabajar solo comunicación y matemática porque en verdad es lo esencial y nos vamos para adelante. Y en estos momentos la discusión estaría en otro giro. Estamos diciendo todas las áreas, pero no todas las competencias, porque es imposible, es irreal. Por lo tanto, hay que hacer una priorización. Y si en comunicación tengo 4 competencias, tengo que priorizar algunas competencias. Tengo 5 competencias 5 o 6 competencias en desarrollo personal ciudadano, tengo que priorizar competencias. Tengo 3 en ciencias, tengo que priorizar competencias. Y en algunos casos, en algunas áreas, hay competencias que son como previas a las siguientes, entonces es mucho más fácil. En las orientaciones pedagógicas nosotros hemos anexado una matriz, hemos hecho un primer esfuerzo de hacer esta selección de competencias. Pero como no queremos ser prescriptivos, la estamos planteando como una propuesta sugerida. Las instituciones educativas son, en pleno ejercicio de autonomía pedagógica, pueden tomar esta matriz como referencia y pueden hacer ajustes. No quiere decir que esa matriz se debe implementar tal cual. La escuela que considere que eso le ayude y eso le sirve, porque además, de nuevo, estamos contra los plazos, hay urgencias, ¿no? Y si eso ya ha pasado por una evaluación pedagógica, ¿no? Y que se ha puesto a consideración de la comunidad educativa, si les sirve pueden usarla tal cual. La que desea hacer un ajuste, hace un ajuste. Entonces, por favor, bajemos la atención por la cobertura curricular porque es imposible que implementemos todo lo que estaba previsto. Con lo cual también quiero responder a alguna pregunta que había ahí sobre cómo vamos a evaluar los logros de aprendizaje. De nuevo, ahora más que nunca la palabra clave que debería guiar nuestras vidas es vamos a flexibilizar. El currículo es flexible, ahora más que nunca tiene que ser flexible. Y también la evaluación. Todavía no tenemos una definición cerrada, pero en diálogo con otros países, la tendencia mundial está siendo a la promoción. Pero es una suerte de promoción, yo le voy a llamar acompañada. O sea, no es una promoción que diga, logró todo lo que estaba previsto para el año, porque, de nuevo, sería decir algo que, digamos, difícilmente se podría lograr, lo cual no quita que algunos estudiantes lo puedan lograr según sus circunstancias. Entonces, lo que tenemos que hacer es, y estamos trabajando en evaluaciones diagnósticas que permitan pensar en una planificación de 2 años. Que lo que este año no se puede consolidar, continúe. Creo que hay otra intervención. No, es un error. Alguien está, por favor, pueden verlo de los volúmenes de los... Lo que no se puede consolidar este año se continúe, y para eso ya estamos trabajando en una evaluación diagnóstica y todavía estamos por definir en qué momento, cuál va a ser el momento oportuno para implementarla. Es para todos los estudiantes desde primero
desde primer grado de primaria hasta quinto de secundaria, ¿no? También me preguntan qué vamos a hacer con los estudiantes de quinto de secundaria. Por lo pronto, en televisión se ha incrementado una franja, hay una hora adicional. Los estudiantes de quinto de secundaria están recibiendo una hora adicional. ¿Y qué estamos enfatizando en esa hora? Precisamente el desarrollo de 2 líneas principales. Primero, todo lo que es el soporte socioemocional, porque es necesario que estos chicos, estas chicas egresen la secundaria con la mayor confianza en sí mismos, con la mayor seguridad, y muy vinculados a la construcción de sus proyectos de vida, y el desarrollo de, hasta cierto punto, competencias que les permita, si es la necesidad, insertarse de la mejor manera posible en el ámbito laboral. Vamos a incrementar sesiones destinadas a fortalecer, a ayudarlos a clarificar su orientación vocacional, y estamos sí trabajando ya con el nivel de educación superior. Sabemos que solo es un 30% de los que egresan de la secundaria que transitan el año inmediato a la superior. Entonces también ahí estamos mirando, pero todavía no hemos cerrado las decisiones al respecto, pero ya hemos comenzado, quiero decir, a dar una atención especial a la secundaria, de momento ampliando la franja horaria de televisión con estas 2 líneas de acción, que les puede servir para la postsecundaria y cómo fortalecemos su identidad, su conciencia de sí mismo, su cuidado, su desarrollo socioemocional. Pero vamos a ampliar mucho más en las sesiones. En general, a partir de mayo, estamos ampliando la franja horaria de televisión de las sesiones de aprendizaje, que de momento son interdiarias por grados y áreas, van a ser ahora diarias. Esa es la perspectiva, por lo menos, si estamos trabajando en ello. Con respecto al tema de los proyectos, ahí es donde es la libertad, o sea, digamos, el ejercicio, o sea, que cada región pueda plantear de manera complementaria. O sea, Aprendo en Casa es una plataforma básica, es lo mínimo que queremos garantizar, pero sobre eso se puede y debería sumarse las iniciativas regionales y locales. Este tema de los proyectos efectivamente es algo que las orientaciones pedagógicas está planteado como una de las estrategias más pertinentes para precisamente hacer este tema, esta exigencia de articulación de competencias, porque ese es el otro mensaje que estamos dando en las orientaciones. Ya no se puede trabajar en un área, solo trabajo una competencia o solo mi competencia. Necesito trabajar de manera articulada comunicación con ciencias y con desarrollo personal. Y puedo y debería trabajarlo así, pero ahí sí invocaríamos mucho a que desde los gobiernos regionales y gobiernos locales puedan complementar esta tarea desplegando los proyectos y cualquier otra estrategia pedagógica que permita la articulación de competencias. ¿Pati? Sí, hasta ahí sí, bueno, no sé. Una consulta sobre los temas de los chicos en situación de calle y los niños trabajadores. ¿Han pensado algo para esa población? ¿Hay alguna manera de facilitar, digamos, sus condiciones para que puedan efectivamente aprovechar la oferta pedagógica? Ya, sí, eso es parte de los grupos a los que tenemos que dar una atención. Como decía, ahora estamos entrando como en un cuarto momento en el que debemos avanzar más en el cierre de brechas en términos de acceso, porque el contexto en el que estamos lo que está justamente poniendo como riesgo la profundización de brechas. Y tomo nota también de las preguntas que se refieren al riesgo, a los factores de riesgo de la deserción escolar. Con apoyo de la cooperación internacional estamos desarrollando una estrategia que nos permita intervenir específicamente en estos casos. No, para ser sincera, no teníamos aún mapeado los chicos que están por fuera del sistema, ¿no? Que en estos momentos posiblemente no acceden, no habían accedido, o que trabajan en la calle, etcétera, y sí está entre los grupos a los que tenemos que atender. Para quienes tenemos que generar una respuesta. En estos momentos, efectivamente, aún estamos en el inicio de poder buscar alternativas diferenciadas para completar esta apuesta de llegar a todos. Pati, hay varios pedidos de palabra, incluso está el profesor Palomino, que es el director regional de Ayacucho. Entonces, yo le voy a pedir a Verónica, que tiene una mejor vista de todos los pedidos,
que si puedes, Vero, asumir un poco, dar la palabra quizás en grupos de 3 o 4 para facilitar las respuestas de Patti. Todavía, Patti, te podemos robar unos 20 minutos más, ¿sí? A ver, déjame ver qué tengo. Sí, unos 15 minutos más podemos todavía permanecer, porque de ahí tengo que pasar a otra reunión. Ya, ok, la de las 11. Sí. Ok, Vero. Sí, Fico, mira, hay 3 pedidos de palabra ahorita. Bueno, han quedado un montón de preguntas, pero ya también la viceministra puede verlas, ¿no? Y ya más o menos ha tratado de responder la mayoría. Lo que sí, de repente invitaríamos al director regional de Ayacucho, tal vez quiere hacer una intervención, ¿no? Al profesor Palomino, ¿no? Y de ahí seguiríamos con Gerardo Arévalo de ICA, Mari Carmen Calle, y les pediríamos por favor que sea de repente intervenciones breves, ¿no? Ya que tenemos solo unos minutos más con la viceministra, ¿no? Profesor Gerardo. Gerardo, perfecto. Sí, Gerardo está ahorita, de repente el profesor Palomino se puede ir alistando para una siguiente intervención, ¿no? Gerardo. Gracias. Muy buenos días. En realidad, de esta estrategia es gratificante tener el contacto permanente con los padres de familia. Esta estrategia nos ha permitido un mayor contacto con el padre de familia y es bonito sentir que a los maestros realmente nos tienen en una gran estima. En la educación presencial prácticamente ya teníamos un padre de familia que no se acercaba mucho a la institución educativa y como ahora, como estamos interactuando en forma directa, sentimos que hay un mayor acercamiento. Bueno, lo importante de esta estrategia es que las competencias 28 y 29 los vamos a potenciar muchísimo, tanto los estudiantes como los maestros. Y eso es a lo menos la gran virtud que nos trae esta pandemia. Una pregunta nada más. ¿Qué vamos a hacer con el impulso del proyecto educativo nacional al 2036? De repente vamos a hacer algunos reajustes, se va a retomar esta iniciativa porque en este año tenía que salir el proyecto ya concluido. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Mari Carmen. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿no? Sí. Ante todo, bueno, soy Mari Carmen Calle del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue. Felicitar a la viceministra, ha tenido una presentación clara, precisa, contundente, creo que en un poco tiempo nos ha dado una idea. Mis comentarios van desde salud, porque bueno, esa es mi profesión. El primer tema, aprovechemos esta oportunidad de las grandes crisis, también hay que sacar oportunidades para que los temas de salud realmente sean incorporados en la educación. Digamos, estamos hablando acerca de protección, enfrentamiento al COVID, pero hay muchísimos temas que se han discutido entre salud y educación, entre ellos alimentación saludable, actividad física y muchos otros temas que en el escrito están puestos, pero en la implementación y en la adquisición de los maestros como algo de ellos todavía no están puestos. Y definitivamente cuando los maestros son los que tocan los temas de salud, la evidencia científica es clara, hay mucha mayor eficiencia. El segundo tema es en relación a educación en niños pequeñitos. Nos preocupa mucho el desarrollo infantil, tenemos 7 indicadores, primero la infancia. ¿Qué estamos haciendo para mejorar esos vínculos que deben armarse desde pequeñitos en esta situación de cuarentena, en esta situación especial? Yo creo que no debemos dejarlos de lado. El tercer tema es el tema de salud sexual y reproductiva. ¿Qué tiene que ver con niños, adolescentes? Sí tiene que ver. Ayer hemos recibido un informe muy
preocupante acerca de la cantidad de niños, la cantidad de embarazos que vamos a tener dentro de 7, 8, 9 meses. Y ahí una mención especial a los embarazos en adolescentes, digamos, tratar de seguir dando todo el apoyo a estas chicas que salen embarazadas en relación a sus hijos. Y por último, en el apoyo emocional, digamos que también lo pusimos como recomendación. Yo creo que, bueno, yo no he leído todo lo que dicen en Aprende porque no tengo cómo, pero yo creo que una cosa básica es que para niñas, niños y adolescentes, esta es una etapa crucial. Están viviendo una pandemia global. Desde sus inteligencias, desde su edad, desde sus emociones, desde sus sentimientos, no sabemos realmente cuánto están comprendiendo. Entonces, es importante, y lo mencionó la viceministra, me encantó cuando dijo, los periodistas vienen y están recontra nerviosos. Imagínense ustedes cómo se sentirán niñas, niños y adolescentes. ¿Aló? Si tienen padres, tiene que haber construcción de qué está pasando, ¿no? Porque realmente lo que está sucediendo en estos momentos va a marcar la historia. Así que yo insistiría mucho en hay muchos cuentos, hay muchas cosas que están disponibles para explicar a los niños, dependiendo de su edad, qué es lo que está pasando en este momento con la pandemia. Muchas gracias. Hay 2 pedidos más y quizás te damos la palabra Sí. para ti, Alberto Portocarrero y Fabián. Exacto. De acuerdo. Alberto, por favor. Alberto es coordinador de Moquegua. Gracias. Buen día con todos nuevamente. Puntual, señora viceministra, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones ha emitido un informe de que la cobertura a través de radio, televisión y todos los medios es al 100% en la región Moquegua. Esto es inaudito, ¿no? En todo caso, si ustedes en base a quién se están tomando la veracidad de estos informes, porque en este caso no es cierto, porque en la parte altoandina hay muchas zonas que no tienen la llegada ni de televisión ni de radio, más aún que habían algunos municipios que tienen radios y que hacían de repetidores, pero estos han sido ya muchos cerrados porque han sido sancionados porque no tienen licencia. En todo caso, otro problema que se ha detectado es que hay muchos alumnos en la parte altoandina, en las zonas rurales, no contestan los celulares. Los papás están en el campo y están todo el día trabajando. ¿Qué hacer ante esa coyuntura, ¿no? De ese control? A veces los mismos profesores, por cumplir con las disposiciones y cuidar sus salarios, dicen, sí, todos están llegando, ¿no? Entonces, ¿cómo? Eso es importante seguir. Ahora, no se puede en estos instantes ir a la zona a contactar si llega o no llega la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Por la misma inamovilidad que hay. Y sería bueno, señora viceministra, específicamente para usted, que se haga una disposición, pero ya hasta cierto punto, no sé, que tenga sanción para los gerentes, directores de UGELES especialmente, y que expliquen a la población todas estas bondades y toda esta modalidad nueva que es para todos, a la población, para que sepan, porque la gente se crea, no tiene información, se dejan llevar por el rumor que es el que tanto daño hace y entonces se crea el caos. Y esta modalidad que se está implementando es buena. Ahora, y finalmente, señora viceministra, no sé si he entendido mal, pero usted habló de ciclo de enseñanza y que un año debe ser en 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que este año los que hacen quinto, los otros años van a volver a hacer quinto, no va a haber ascensos, no van a haber promociones que crecen de primaria y de secundaria. Gracias. Gracias, Alberto. Y con Fabián del CTBC cerramos esta vuelta. Adelante, Fabián. Gracias. Muy buenos días a todos y todas y muchas gracias a la señora viceministra por la exposición. Quería, en la línea de la exposición anterior, no redundar, pero sí precisar algunas cosas muy importantes que en el trabajo que vienen haciendo los voluntarios del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana a propósito
de la entrega del incentivo monetario a los del programa Juntos, hemos podido, ¿no es cierto?, evidenciar datos bastante críticos en algunas zonas, como por ejemplo en Bángora, Junín, donde la dificultad para acceder a internet, televisión, radio, está, por ejemplo, en educación inicial por encima del 30%, entre 39 y 33%. En primaria, 51%, 56%. En secundaria, 78%, 66%. Estos son datos que hemos podido recoger gracias al trabajo de los voluntarios del comité y que sería además interesante cruzar con la información que nosotros tenemos conocimiento que el Ministerio está desarrollando diariamente. Nos hemos permitido buscar en el portal del Ministerio de Educación y particularmente en Aprendo a Casa, y no existe esta información. Sería interesante, señora viceministra, que esta información, que entiendo todavía es de manejo interno, podría ya ser compartida con la población como una forma de transparentar este proceso y este avance en una coyuntura tan crítica. Ese es un primer punto que quería trabajar. El segundo punto tiene que ver precisamente con la relación Ministerio de Educación y el programa Juntos. Como usted, estoy seguro, tiene conocimiento, hay aproximadamente unas 750,000 familias que tienen que ver con una cantidad de más de 2.500.000 de estudiantes. Le voy a contar una experiencia cercana que tengo acá en la zona de Andahuaylas a propósito de mi estadía aquí. En Andahuaylas he podido yo identificar situaciones críticas que tienen que ver, primero, con relevar la importancia que tiene la participación y la voluntad que tienen los docentes. He podido ser testigo de docentes que, frente a las carencias que tienen los estudiantes y las familias en las sedes regionales, en las sedes rurales, en las zonas rurales, los docentes, haciendo, como dicen acá en mi zona, de tripas corazón, facilitan radios, facilitan pilas, una serie digamos, mecanismos para poder lograr el objetivo de esta propuesta de Aprendo en Casa. En esa lógica, las principales dificultades que he podido identificar son, en primer lugar, como ha dicho el colega anterior, la mayoría de los padres de familia, pese al tema del aislamiento, están desarrollando actividades de chacra, ¿no? Y dejan a los chicos. Y en consecuencia los profesores se reacomodan sus horarios y finalmente he visto que hay docentes que están trabajando hasta en las noches, ya cuando los niños están muy cansados. Hay padres de familia que definitivamente no pueden apoyar a sus niños porque hay un nivel de analfabetismo y definitivamente es una gran limitante. Pero sí existe mucha voluntad de estar con ellos. Quería manifestar esto y llegar ahora sí al tema de Juntos. Una estrategia que están utilizando muchos docentes, creo yo todavía sin coordinación directa con Juntos, es, mira, si no participas, vas a salir de Juntos. Bueno, puesto de esta manera, parece una amenaza, pero podríamos utilizar mensajes constructivos que permitan generar la importancia de participar en este tipo de, en esta modalidad de Aprendo a Casa, la importancia de estar muy bien educados con la importancia que tiene Juntos para brindarle estos fondos. Le agradezco mucho, señora viceministra, y gracias a todos ustedes. Gracias, Fabián. Pati, te dejamos en el uso de la palabra. Creo que hay un buen paquete de temas y bastante variados, aparte de algunas cositas que están llegando por el chat, ¿no? Sí, gracias. Bueno, yo quiero comprometerme, porque efectivamente es muy difícil estar leyendo todas las preguntas para hacer una respuesta. No sé si ustedes se imaginarán, pero en paralelo sí hay cosas urgentes que debo atender, pero sí me comprometo a tomar nota de todas las preguntas y elaborar respuestas que te las haría llegar, Fico, para que tú puedas compartirlas con todos de manera que no haya alguna duda, que estando al alcance del Ministerio de Educación poder responderlas, hacerlo. ¿Ya? Ese es un compromiso. Está acá acompañándome alguien de mi despacho y ya estoy salvando todas las preguntas que están compartidas en el chat.
Ok, excelente. Sí, miren, varias intervenciones indican dónde no llega, dónde no hay, dónde hay un problema, pero, mejor dicho, indican o plantean que hay dificultades, pero no tenemos la información de dónde. Entonces, un primer pedido que yo les daría a ustedes como mesa es, identifiquen esos casos. ¿En qué institución se están dando? ¿Saben de hay una institución donde no llega nadie? O sea, ¿dónde tenemos ese dato que nosotros podemos usarlo para, de manera conjunta con la DRE correspondiente y el OGEL correspondiente, poder atenderlo de manera especial, de manera particular? Lo que nosotros estamos haciendo es a través de bueno, uno es que sí, desde la semana pasada ya hemos realizado encuestas telefónicas a docentes y a directivos y a las familias, ¿no? Para tener un dato más objetivo de a quienes estamos llegando, a quienes no. También hay una encuesta reciente de Ipsos y de acuerdo a todas estas informaciones, la cobertura que estamos alcanzando es bastante importante. En el caso de televisión, que es el medio que llega más lejos, se ha alcanzado a más de 4 millones de personas. O sea, el punto más alto y la tendencia semanal ha sido de 1 millón. Esto no quiere decir, con esto no quiero decir que no haya gente a la que no le esté llegando, pero quisiera pedirles también como ponderar, ¿no? O sea, sí estamos llegando a un amplio sector de la población, pero efectivamente algunos se nos está escapando. ¿Y cómo podemos saber a quiénes no les estamos llegando? Uno son los reportes de los docentes. Los docentes hacen llegar reportes, es parte de su trabajo remoto a sus directivos, quienes lo consolidan y hacen llegar al OGEL. A través de ese medio nosotros podemos saber a qué escuelas nos está llegando. Casos individuales de personas, si ustedes nos pueden ayudar a identificarlos, también por favor les pido, pero ahí ya con la información completa, en lo posible, porque donde ustedes detecten que hay deficiencias, si ustedes las han detectado, sí les vamos a agradecer que nos hagan llegar la información completa para poder atenderla. Quiero aclarar esta pregunta que era sobre 1 año en 2. A ver, en el currículo nacional se habla de ciclos, ¿verdad? Recordarán todos, son 7 ciclos los que tenemos. ¿Por qué se habla de ciclos? Porque hace años que el currículo nacional adoptó el enfoque de competencias, ¿no? Es decir, el objetivo de la educación no es acumular información, sino justamente desarrollar ese conjunto de capacidades que permite, que habilite a los estudiantes para responder ante situaciones desafiantes haciendo uso de la información. Entonces yo no aprendo la matemática por aprender la matemática, por muy importante que esa sea, sino porque esto me va a permitir enfrentar desafíos diversos, desde cómo hago para desplazarme a un lugar, ¿no? Cuánto tiempo me tomará, hasta cuando sea un adolescente o salga de la escuela, cómo firmo un contrato, cómo me habilito para ir al banco a pedir un préstamo, ¿no? Y cómo me comunico bien, y cómo aclaro lo que yo quiero aclarar, y cómo discuto, ¿no? Y cómo me pongo de acuerdo. Entonces, para eso se desarrollan las competencias. Y el desarrollo de competencias, de acuerdo a las evidencias, a las experiencias, porque todo esto no es un planteamiento teórico, conceptual, sino que además es una corriente mundial que viene justamente de hacer observaciones. Los grados es una organización del sistema educativo que viene pues de hace 2 siglos, ¿no es cierto? Respondió a una necesidad de agrupamiento de los chicos por edades, ¿no? Transitar a otro agrupamiento es complejo, no es sencillo, ¿no es cierto? Porque tiene muchas implicaciones administrativas. Pero en tanto, pedagógicamente, lo que hemos asumido es que hablamos de ciclos. Y un ciclo tiene 2 grados o 3 en el caso del último ciclo de secundaria. Recordemos todos, menores de 3 años es el primer ciclo, de 3 a 5 años es el segundo ciclo. Primer y segundo grado de primaria es el tercero. Tercero y cuarto es el cuarto ciclo. Quinto y sexto grado de primaria es el quinto ciclo, primero y segundo de secundaria es el sexto ciclo, y tercero, cuarto y quinto de secundaria es el séptimo ciclo. Y los estándares de aprendizaje, lo que está previsto es que se pueda desarrollar a lo largo de este ciclo. Por eso, por ejemplo, la evaluación censal es al final del segundo grado, es al final del ciclo, porque lo que busca es medir si a lo largo de los 2 años previos se logró consolidar, alcanzar el nivel satisfactorio de las competencias tal como estaba previsto. Por lo tanto, en este contexto,
en el que estamos, con todas las restricciones que tenemos, porque tenemos restricciones y a eso le sumamos el efecto socioemocional que tiene lo que se está viviendo, es evidente que el proceso de aprendizaje no va a ser el mismo, ¿no es cierto? Porque hay restricciones temporales y porque hay restricciones, si quieres, más subjetivas. O sea, hay factores subjetivos que están influyendo en el proceso de aprendizaje. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que avancemos a través del servicio educativo de Aprende en Casa en el desarrollo de las competencias y vamos a hacer una evaluación por determinar cuál es el mejor momento. Si lográsemos, si hubiera un retorno pronto, podríamos tener un punto de partida para evaluar después de nuevo, o lo haremos a fines del año para poder tener una programación curricular más ajustada el próximo año. ¿Qué nos va a decir esta evaluación? A través de este año se logró llegar a este punto. Y además cada docente va a tener que hacer su propia evaluación. Esto es lo que se pudo alcanzar en este periodo, con las restricciones que tenemos. Y ahora tenemos que ajustar nuestra programación 2021 en función de eso, que es, por otro lado, lo que siempre se ha debido ser. En realidad, la programación curricular siempre tiene que responder al nivel en el que está cada estudiante. Pero eso que siempre ha debido ser, ahora es una necesidad más imperiosa. Se ha hecho más visible, más urgente, el que la planificación curricular mire el nivel de desarrollo real en el que están los estudiantes y ayude desde ahí. Entonces, no estamos diciendo que vamos a hacer un año en 2. O sea, lo que estamos diciendo es que nos vamos a tomar el tiempo que tenemos que tomarnos para consolidar las competencias de los estudiantes. Y evidentemente esto nos proyecta a que el próximo año será necesario tener un tiempo de consolidación de lo que no se pudo alcanzar este año y continuar. Bueno, estimados colegas, gracias Federico por este espacio, gracias a cada una de ustedes por la labor que hacen diariamente, por estar ahí. Solo juntos y articulándonos vamos a poder avanzar, nos une el mismo objetivo. Tenemos como Ministerio de Educación toda la disposición a de manera transparente responder a sus dudas, a sus interrogantes, y por eso me llevo el chat, ya lo salvé y lo copié en mi computadora, pero también les pido a ustedes que nos ayuden con la información que recogen. Pati, realmente estamos en deuda sobre eso porque ya nos habíamos comprometido y estamos consolidando las listas que estamos juntando de 3 fuentes, ¿ya? De acuerdo, efectivamente, eso es lo que necesitamos porque ustedes están en cada lugar del país, entonces en la medida que ustedes nos hagan llegar una información más precisa, más detallada, nos va a permitir dar respuestas más pertinentes. Así que, bueno, yo lo dejaría acá. Para esa información estamos en alianza con Remurpe, con CTBC y La Mesa, y esperamos efectivamente, si no es de aquí al viernes, empezando la próxima semana, poder hacerte llegar toda la lista, ¿ya? De acuerdo. Y solo pedirles que se va a abrir una campaña muy fuerte para convocar a aquellas familias, aquellos estudiantes que no van a poder, que estaban en un sistema privado y que no van a poder continuar, hacia el 6 de mayo, hasta la subsiguiente semana, la siguiente. No, la otra, no la siguiente, la subsiguiente. O sea, el 4 más 10, el 11 de mayo. Esa semana, la subsiguiente semana, se va a abrir una plataforma para que se registren las familias que quieren que sus hijos, no pueden seguir sosteniendo un servicio privado y quieren hacerse traslado. Nos tomaremos, creo que por 2 semanas va a estar abierta la plataforma, todo esto se va a indicar oportunamente para luego determinar cuál es la demanda y ya nos estamos organizando para poder atender esta demanda de manera presencial o semipresencial una vez que se retome la presencialidad de ser el caso, ¿no? Así que eso se viene junto también con un trabajo de supervisión a los colegios privados que están en condiciones de sostener un servicio a distancia también, porque tenemos que pensar en todos los estudiantes, en los de escuela pública y en los de escuela privada también. Bueno, los dejo amigos, gracias por la invitación Federico y acá seguimos.
Gracias al colectivo, realmente. Nosotros somos muchas gracias. de un colectivo, ¿no es cierto, Vero? Sí, muchas gracias, señora viceministra. Adiós. Gracias. Un aplauso para cerrar la sesión con fotos de todos, por favor, así para mantener la buena práctica. Un aplauso. Gracias. Oye, de verdad, los aplausos que se oigan. Fred, deja de hablar por celular. Chico, de repente para disculparnos porque quedaron 2 pedidos de palabra